Empezamos la grabación. Ya. Iniciamos con el tema número 4, identidades y ecuaciones trigonométricas para su aplicación en la tecnología. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Bueno, las identidades trigonométricas son una igualdad, ¿ya? Una igualdad que contiene funciones trigonométricas y que es válida para todos los valores que pueda tomar el ángulo para el cual están definidas las funciones. Recibe el nombre de identidades trigonométricas. CX, veamos un ejemplo. Dice, CX, un ángulo agudo del triángulo rectángulo de lados A, B y C, como se muestra en la siguiente figura. Vamos a ver esto. Acá tenemos nuestro triángulo rectángulo, ¿no ve? Y determinamos lo que es el ángulo X. Ya tenemos el ángulo X. Dice, para este valor hallamos lo que es la función sen de X, y la función cos de X. Sen de X es igual a cateto opuesto, que en este caso va a ser A, sobre hipotenusa, que es C. O sea, A sobre C. De ahí despejamos lo que es A, el lado A. Por ende, el denominador C pasa al otro lado a multiplicar. A va a ser igual a C sobre C por sen de X. Veamos para coseno. Cos de X, ¿qué es igual? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo propio, despejamos B. Por ende, este denominador C que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, va a ser B igual a C por coseno de X. Dado estos dos valores, dice, si reemplazamos estas dos expresiones en el teorema de Pitágoras, obtenemos que, fíjense, el teorema de Pitágoras nos indica lo siguiente. La suma, del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O al revés, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. ¿Ya? Tengo A al cuadrado más B al cuadrado. Pero el valor de A toma este valor, o sea, C por sen de X. Entonces, en vez de A colocamos C por sen de X. En vez de B colocamos C por cos de X. ¿Ya? Ambos elevados al cuadrado. Al elevarlos al cuadrado, miren, vamos a separarlo como C al cuadrado por seno al cuadrado de X más C al cuadrado por coseno al cuadrado de X igual a C cuadrado. De ahí factorizamos C. Sacamos C al cuadrado. Nos va a quedar sen cuadrado de X más cos cuadrado de X. Este C cuadrado lo pasamos al otro lado a dividir. Al dividir se convierte en la unidad. Por lo tanto, de ahí obtenemos la relación pitagórica principal o identidad pitagórica, también es conocida, que es igual a sen cuadrado de X más cos cuadrado de X igual a 1. Igual a 1. Ahora, ¿qué sucede si en esa relación anterior multiplicamos por coseno de X, o mejor dicho, dividimos por coseno de X o por sen de X? Ya, lo que teníamos anteriormente. Sen cuadrado de X más cos cuadrado de X igual a 1. A todo eso le dividimos entre cos cuadrado de X. Fíjense, a toditas, ¿ya? Por ende, ¿qué va a suceder acá? Esto se va a convertir en 1. Y dado una relación trigonométrica conocida que es tangente de X, que es igual a sen de X sobre cos de X, fíjense que esto se va a convertir en tangente cuadrado de X igual a 1. Y 1 sobre cos cuadrado de X va a ser secante cuadrado de X. Tenemos otra identidad trigonométrica. Lo propio sucede si a la identidad trigonométrica pitagórica le dividimos entre sen cuadrado de X. Eso se convierte en 1. Cos cuadrado de X sobre sen cuadrado de X va a ser cotangente cuadrado de X. Y 1 sobre sen cuadrado de X, su recíproca es cosecante cuadrado de X. De ahí se van formando todas las identidades trigonométricas. Ahora,
Fórmulas de identidades trigonométricas. Para demostrar una identidad trigonométrica tenemos que seguir los siguientes pasos. Como dijimos que una identidad trigonométrica es una igualdad, por lo tanto va a tener dos miembros. Partimos de un miembro de la igualdad y mediante operaciones e identidades fundamentales vamos a llegar a igualar al otro lado del miembro, ¿ya? También puede operarse en ambos miembros de la igualdad empleando operaciones algebraicas e identidades fundamentales para obtener una identidad. La idea acá es igualar un lado con el otro lado. Obviamente sin transponer términos. Aquí no vamos a transponer porque no es una ecuación. Lo único que estamos haciendo es demostrar las identidades trigonométricas. Hay un montón de identidades trigonométricas. Como se han dado cuenta, a partir de una se pueden ir formando varias identidades trigonométricas. Las más básicas son las siguientes. Identidades recíprocas, ¿ya? Entonces, de sen de x, su identidad recíproca va a ser 1 sobre cosecante de x. De coseno va a ser 1 sobre secante de x. Fíjense las letras iniciales, siempre acuérdense de eso. De sen, su recíproca empieza con C, S, C. De coseno, que inicia su letra con C, su recíproca va a ser con S. No pueden ser iguales, siempre tienen que ser diferentes, ¿ya? Entonces, sen de x igual a 1 sobre cosecante de x y cos de x 1 sobre secante de x. Ahora, de tangente, su recíproca es cotangente. Fácil, ¿no? De reconocer. 1 sobre cotangente de x. Ahora, estas se pueden ir invirtiendo. O sea, la recíproca de cosecante va a ser 1 sobre sen. La recíproca de secante va a ser 1 sobre coseno. La recíproca de cotangente va a ser 1 sobre tangente de x. Cada función trigonométrica siempre acompaña un ángulo. En este caso, el ángulo que se está tomando en cuenta es x. Puede que el ángulo que tomemos sea tita, alfa, beta, gamma, a, b, c, ¿no ve? Como habíamos realizado en nuestras resoluciones de triángulos, ¿ya? En este caso es tangente de x, ¿ya? Que es igual a sen de x sobre cos de x. O cotangente de x, que es la inversa, ¿se dan cuenta? Cos de x sobre sen de x. Las identidades pitagóricas, las que habíamos ido mencionando. Sen cuadrado de x más cos cuadrado de x es igual a 1. El número 2 tenemos como tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de x. O 1 más cotangente cuadrado de x va a ser igual a cosecante cuadrado de x. Seguimos. Fíjense, a partir de esta identidad pitagórica podemos ir despejando y encontrar otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, en función de sen, si a coseno le paso al otro lado de la igualdad, miren, cambia de signo, va a ser menos cos cuadrado de x. Por ende, fíjense, tengo una identidad trigonométrica en función de sen. También suele suceder que quiero despejar coseno, entonces sen de x va a pasar al otro lado con negativo. Entonces, cos cuadrado de x va a ser igual a 1 menos sen cuadrado de x. Lo propio sucede con estos valores. Fíjense, si despejo tangente, este más 1 va a pasar con menos 1. Si despejo cotangente, este más 1 va a pasar con menos 1. ¿Ya? De ahí se van formando varias identidades trigonométricas. Estas básicas, chicos, ya están demostradas, ¿ya? Y esas no las vamos a demostrar otras identidades a partir de estas. Identidades de la suma y diferencia de dos ángulos. Fíjense, tengo dos ángulos alfa y beta. Entonces, sen de alfa más beta va a ser igual a sen de alfa por cos de beta más cos de alfa por sen de beta. Eso también ya se ha demostrado, así que solo lo vamos a utilizar. Lo mismo sucede, fíjense, sen de alfa menos beta. ¿Qué sucede ahí? Casi es lo mismo que este, solo cambia el signo. Va a ser sen de alfa por cos de beta menos cos de alfa por sen de beta. ¿Ya? Lo mismo sucede con coseno. Coseno de alfa más beta va a ser igual a cos de alfa por cos de beta menos sen de alfa por sen de beta. Y así sucesivamente vamos conociendo las identidades de suma y diferencia que ya han sido demostradas. Estas identidades trigonométricas, chicos, les voy a pasar un formulario en PDF. Eso lo pueden imprimir, ya el formulario que después les voy a pasar, que sí o sí lo tienen que tener a la mano, ya, porque son un montón de identidades trigonométricas que a veces es un poquito complicado memorizarlas, ya.
También hay las identidades de ángulo opuesto, fíjense. Sen de menos alfa, dice. ¿Qué sucede? A toda esa función trigonométrica se le coloca negativo. A coseno de menos alfa, ¿ya? Va a ser, fíjense, ha desaparecido el negativo y se convierte solamente en cos de alfa, ¿ya? A tangente de menos alfa va a ser igual a menos tangente de alfa. Y lo mismo aquí vamos revisando cuando tenemos una identidad trigonométrica de un ángulo variado, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Seguimos con más identidades trigonométricas, identidades del ángulo doble. Fíjense, sen de 2 de alfa o sen de cuadrado de alfa. Estos dos no son iguales. Fíjense, este es exponente y este es un número que está multiplicando al ángulo y también tiene su respectivo valor en ambos casos, ¿ya? Identidades del ángulo mitad, ¿no? Identidades de ángulo mitad. Fórmulas de suma y producto. Fórmulas de producto a suma, ¿ya? Si quiero transformar una suma a un producto o al revés, si quiero transformar un producto a una suma. Entonces tengo que tomar estos pasos. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de identidad trigonométrica? Vamos a demostrar o verificar, ¿ya? Demostrar o verificar la identidad trigonométrica. Por ejemplo, nos plantean acá demostrar estas dos identidades, bueno, esta identidad trigonométrica me dice que 1 más cos de alfa sobre sen de alfa es igual a sen de alfa sobre 1 menos cos de alfa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como mencionamos más antes, tenemos que tomar un lado, que puede ser el primer miembro o puede ser el segundo miembro, ¿ya? Empezamos por el primer miembro, que es 1 más cos de alfa sobre sen de alfa. ¿Qué le vamos a hacer a este? ¿Ya? Porque la intención es de aquí llegar acá, ¿ya? Aquí tenemos que llegar haciendo las transformaciones o operaciones correspondientes. Entonces vamos a multiplicar numerador y denominador por 1 menos cos de alfa en el primer miembro, ¿ya? Entonces tengo este valor, vamos a multiplicar rojo. ¿A qué vamos a multiplicar? Fíjense, 1 menos cos de alfa. Esto acuérdense del producto notable de la suma por la diferencia de dos mismas cantidades, ¿ya? Producto notable de la suma por la diferencia de dos mismas cantidades. Eso, ¿a qué es igual? Va a ser a 1 al cuadrado. Pero obviamente sabemos que 1 al cuadrado es 1, ¿ya? Menos cos al cuadrado, ¿ya? Se convierte en una diferencia de cuadrados. ¿Qué pasa en el denominador? Lo mantenemos. Sen de x por 1 menos cos de x lo mantenemos. Lo copiamos tal como está, ¿ya? Y en la parte superior, ¿ya? Y en la parte superior, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ha pasado ahí? Nos acordamos de la identidad trigonométrica, ¿ya? Vamos. Vamos a convertir esto en un lápiz. Denme un momento, por favor. Ok. Ahora sí. Tenemos la identidad trigonométrica. Acuérdense de esta. Sen cuadrado de alfa, vamos a colocarle. Más cos cuadrado de alfa. Igual a 1. Ya. Lo puedo despejar sen. Si lo despejo sen, eso va a pasar con sen cuadrado de 1 menos cos cuadrado de alfa. Eso es lo que está apareciendo acá, ¿ya? Aquí está apareciendo eso. Entonces, 1 menos cos cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? A sen cuadrado de alfa. Y eso es lo que voy a cambiar acá. En vez de 1 menos cos cuadrado de alfa, coloco sen cuadrado de alfa. Entonces, ahí también estoy utilizando otra identidad trigonométrica. Ahora, este sen cuadrado de alfa, uno de estos va a eliminar a esto. Y solo me va a quedar sen de alfa sobre 1 menos cos de alfa, que es lo mismo a lo que habíamos planteado, que es lo mismo a este, ¿ya? A eso hemos llegado. De un lado estamos llegando hacia el otro lado, y eso es demostrar una identidad trigonométrica. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo.
Dice verificar la identidad trigonométrica. Ahora tengo sen 2 de x, ¿ya? O sea, un ángulo doble, ¿ya? Menos sen de x sobre cos de 2x menos cos de x más 1. Todo esto dice que es igual a tangente de x, ¿ya? Entonces vamos a empezar del lado más grande para llegar al lado más corto, que es tangente de x. Lo primero que tenemos que hacer es transformar este ángulo doble, o sea, sen de 2x y cos de 2x, ¿ya? A quedar igual, ¿ya? Recordamos, ¿ya? Sen de 2x es igual a 2 por sen de x por cos de x. Esa es la identidad trigonométrica de un ángulo doble. De coseno. Coseno de 2x es igual a, en este caso va a ser cos cuadrado de x, cos cuadrado de x menos sen cuadrado de x, ¿ya? Entonces, en vez de sen 2x, le voy a colocar todo esto, 2 sen de x por cos de x, aquí está. Y en vez de cos de 2x, voy a colocarle cos cuadrado de x menos sen cuadrado de x, acá abajo, ¿ya? Entonces vamos resolviendo. En la parte superior, en el numerador, fíjense, tengo dos términos, ¿ya? Dos términos. De estos dos términos hay algo en común. Tengo un factor común que es sen de x, ¿ya? Sen de x. Entonces ese sen de x lo vamos a factorizar, ¿ya? Factorizamos sen de x. Por ende, ¿qué me va a quedar? En el primer término me va a quedar 2 por coseno de x. Y en el segundo término, como ha salido todo, solo me queda 1. ¿Ve? Esa es la factorización. En la parte inferior vamos a solo ordenar, ¿ya? Vamos a ordenar, vamos a mover. Vamos a hacer desaparecer primero el paréntesis, ¿ya? No afecta nada al hacer desaparecer paréntesis. Y voy a ordenar este menos sen cuadrado de x, lo voy a asociar con 1. A esos dos no ninguna operación, solo lo estoy asociando. Estoy encerrando eso en un paréntesis. Y sabemos que 1 menos sen cuadrado de x es igual cuadrado de x. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, en vez de ese valor, ¿ya? En vez de 1 menos sen cuadrado de x, colocamos cos cuadrado de x, ¿ya? En la parte de arriba no hacemos nada, copiamos nada más, tal como estábamos copiando. En la parte de abajo, hay términos semejantes. Por ejemplo, cos cuadrado de x son términos semejantes. Como son términos semejantes y ambos tienen el signo positivo, entonces lo vamos a sumar. Ya vamos a sumarlo. Por ende voy a tener 2 por cos cuadrado de x menos cos de x, que es lo que teníamos. ¿Ya? A estos dos términos voy a factorizar coseno de x. Del primer término sale un coseno de x. Teníamos 2 porque se eleva al cuadrado. ¿Ya? Sale 1. En el segundo sale todo. Y lo que me va a quedar es 2 cos de x, porque teníamos 2. Y menos 1, ¿ya? Porque ha salido todo hacia afuera. Ahora, ¿cuál se puede eliminar? Fíjense, lo que está en paréntesis son iguales. Entonces, todo lo que está en paréntesis se va a simplificar, ¿ya? Se simplifica. ¿Qué es lo que me queda? Sen de x sobre cos de x. Y sabemos que tangente de x es igual a sen de x sobre cos de x. ¿Ya? Es otra identidad trigonométrica. Entonces, en vez de sen sobre cos, voy a colocarle tangente. Entonces, de esta identidad bien grande, de esta función trigonométrica grande, hemos llegado a tangente de x. Después de hacer eso, ahora ustedes van a trabajar con esto, ¿ya? De todas formas, estos ejercicios los vamos a resolver el día de mañana. Hasta esta parte tendrían que copiar, ¿ya? Tendrían que copiar. Les voy a pasar el documento, ¿ya? Para que lo vayan copiando en la teoría. Y esto lo vamos a resolver el día de mañana. Con eso estaríamos
Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar también. ¿Ya?